de buenas actitudes. Un día de buenas actitudes. Quiero hablarles ahora porque la Biblia dice, traer el modelo de Jesús. La Biblia dice, el que se dice que es de Jesús tiene que andar como Él anduvo. En otras palabras, nuestras actitudes deben de parecer a las actitudes de Cristo. Esa debe ser su meta. Yo creo que como cristianos fallamos en no mirar lo suficiente y contemplar la vida de Cristo. A mí me llama la atención que en la Biblia existen cuatro libros dedicados a contarnos cómo Jesús era, cómo Jesús actuaba, cómo Jesús reaccionaba cuando Él anduvo en la tierra. Ningún otro personaje tiene 4 libros de la Biblia dedicados a su persona, porque creo que el énfasis de Dios en las Escrituras es que nosotros aprendamos que Jesucristo es un modelo para nosotros. No solamente es nuestro Salvador, no es solamente el que nos va a librar de las llamas del infierno, no solamente es el que dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús también es un modelo de vida. Jesús es un modelo de actitudes. Y si somos sus seguidores, la Biblia dice que aquellos que seguimos a Jesús tenemos que andar como Él anduvo. En otras palabras, comportarnos como Él se comportó. Y quiero traer ahora a Mateo 14, verso del 13 al 21, una de las historias donde se refleja algunas actitudes preciosas de Jesús que nosotros la debemos de imitar. Todas en un solo día. Todas las actitudes de Jesús de las que vamos a hablar hoy, Él las desplegó en un solo día y bajo circunstancias especiales. Mateo 14, del verso 13 al 21, habla acerca del día en que Jesús multiplicó los panes y los peces. Un día donde Él hizo uno de los milagros más grandes de su ministerio. ¿Qué actitud y cómo estaba en ese día Jesús? ¿Cuáles eran las circunstancias que lo rodeaban? ¿Cómo Él actuó ante las circunstancias? Y aunque vamos a hablar de lo que produjo el milagro, quiero enfocarme en la actitud de Cristo ese día, porque definitivamente que si nosotros estuviéramos en sus mismos zapatos, probablemente nos hubiera sido difícil haber actuado como Él actuó en ese día. Entonces vámonos a Mateo 14 y vamos a ir leyendo poco a poco. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró Él solo a una barca, a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ese día Jesús recibe una noticia que hace que Él quiera estar solo. ¿Cuántos han recibido noticias en su vida que quisiera estar solo? Le dan esa noticia y lo menos que quiere usted es gente alrededor. ¿Cuántos han pasado por eso? Jesús pasó por eso. A Jesús ese día le dieron una noticia que Él lo que quería de verdad en ese día de su vida era estar absolutamente solo. ¿Y cuál era la noticia? Bueno, la noticia era nada más y nada menos que un primo de Él llamado Juan el Bautista, mejormente conocido como Juan el Bautista, había sido asesinado de una de las maneras más injustas. De hecho, había sido decapitado, le habían cortado la cabeza. Juan el Bautista no era cualquier persona para Jesús. De hecho, Jesús dijo de que Juan el Bautista, como ese hombre, nunca había nacido del vientre de una mujer un hombre más grande que él. Es interesante de que Jesús haya hecho esa referencia acerca de Juan el Bautista, porque usted va a ver en las Escrituras que el ministerio de Juan el Bautista
solamente se relata en 2 o 3 oportunidades. Y sin embargo, a pesar que hay muy pocas cosas que hoy podemos saber de quién fue el Juan el Bautista y de su ministerio, delante de Dios, este llegó a ser un hombre del que Jesús dio un testimonio y dijo: no hay hombre como este, nunca ha habido nadie nacido de mujer que sea como él. Él es el más grande de todos los que ha sido como mujer, nacido de mujer. Y esto me revela una verdad muy importante. No se necesita ser una persona de mucho renombre delante de los hombres para ser una persona de renombre delante de Dios. Juan el Bautista era un hombre que, si usted quiere, en las escrituras no se dice mucho de él. Pero cuando Jesús se refirió a él, dijo: como este no hay otro. Y todos debemos de anhelar que no importa qué tan populares seamos o tan poco populares seamos, no importa la opinión de los hombres, lo que nos debe de importar es que Dios está opinando de nosotros. ¿Y cuántos anhelan en su corazón que Dios tenga una buena opinión suya? Amén. Jesús tenía una excelente opinión de Juan el Bautista. La Biblia dice de que él era el profeta que iba a preceder la venida del Mesías. El ministerio de Juan el Bautista solamente tuvo un enfoque, y era anunciarle a la gente de Jerusalén y de Samaria que el Mesías había venido a la tierra. Así de que ese día, el día del que estamos hablando, Jesús recibe la noticia de que Herodes le ha arrancado la cabeza a Juan el Bautista. Y esto para él fue un golpe duro. Y dice la Biblia que él quería estar absolutamente solo. Yo creo que cuando a nosotros nos dan la noticia de que alguien se nos muere o que se accidentó, el impacto es duro. Entonces, también Jesús estaba sintiendo eso. Sin embargo, ese mismo día, dice la Biblia, vamos a seguir leyendo, él se retira solo en una barca o un lugar solitario. Pero las multitudes, dice, se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Usted nunca ha vivido un momento donde usted quiere estar solo y la gente insiste en estar con usted, ¿verdad? Es como que, ya hombre, quiero estar solo. Esa sería la actitud más común. Quiero estar solo y me están siguiendo. Por lo menos esta carnal que está aquí en este lugar diría: miren, me van a disculpar, pero tengo derecho a estar sola. Por favor, déjenme un momento. Pero mire qué interesante cuál fue la actitud de Jesús. Dice: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, dice que tuvo compasión de ellos. Sintió compasión. La primera actitud de Jesús en este día ante un evento de tanta presión. Y dice: cuando Jesús desembarcó, tuvo compasión de ellos. ¿Y qué comenzó a hacer? Y comenzó a sanar a los que estaban allí. Es esa actitud de: voy a tener compasión, y aunque este es un momento duro para mí, yo voy a seguir haciendo lo que he venido a hacer. Jesús pudo haberse quedado mucho tiempo allí enlutado por Juan el Bautista. Pudo haber dicho: no quiero ver a nadie, este es un momento, tengo derecho a esto, y a estar triste. Pero cuando vio la necesidad de las personas que lo buscaban, dijo: ¿sabe qué? Voy a ir. ¿Y qué es lo que comenzó a hacer? Comenzó a sanar. Vamos a seguir leyendo. Dice así: al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado. Se despide a la gente para que se vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denle ustedes mismos que comer. Entonces los discípulos objetaron y dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes, le dice, y 2 pescados. Entonces Jesús le dice: tráiganme acá, le dijo Jesús. Leamos el verso 19. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba.
Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando hacia el cielo, dice, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes lo repartieron a la gente. Leamos el verso 20 y dice, todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. En este pequeño pasaje, yo puedo ver ahí 5 actitudes que Jesús tenía en medio de una situación de presión en su vida. Jesús actuó ante la presión de una manera que nosotros debemos también imitar cuando la presión viene sobre nosotros. La primera de las actitudes que tuvo Jesús en esta situación fue tener paciencia. Paciencia con la gente. Paciencia, él estaba adolorido, pero la gente lo buscó y en vez de él de sofocarse, decirle, ¿sabe qué? Déjenme un momento solo, pero la Biblia dice que tuvo paciencia. La pregunta es, ¿cuánta paciencia tenemos nosotros en el día a día con las personas que nos rodean? Somos personas que cuando la gente llega, nos toca la puerta, nos molesta, nos dice, nos saca de nuestro pequeño mundo, nos saca de nuestra agenda, nos saca de nuestro plan. Jesús tenía planeado apartarse y estar solo, pero la gente lo sacó de allí. Y dice la Biblia que Él tuvo compasión de ellos. ¿Qué hacemos cuando la gente nos saca de nuestra agenda? ¿Qué hacemos cuando nos interrumpen? ¿Qué hacemos cuando tal vez estamos viendo un programa de televisión y llega el niño? Mamá, 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 chavalo, quítate de aquí que estoy ocupada, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando tenemos un buen plan, digamos que queremos dormir y de repente la familia está allí? A ver, tráeme o servirme un vaso de agua, para eso vos tenés pie, servítelo vos. Y somos tan impacientes. Yo creo que si yo hubiese sido Jesús, no sé si usted está de acuerdo conmigo en que tal vez esto le hubiera pasado a usted, yo le hubiera dicho, hey hombre, yo tengo derecho a mi espacio, respeten espacio, tengo derecho a mi tiempo. Pero ante la interrupción y ante la búsqueda de las personas en un momento difícil, Jesús tuvo paciencia. La segunda actitud que veo también de Jesús en medio de este momento es una actitud de compasión. Él mostró compasión con las personas que lo buscaban. Cada persona que lo busca a usted, amados hermanos, es la oportunidad de Dios para que usted sea de bendición para esa persona. Muchas veces uno anda buscando gente que no quiere nada con uno. Y a los que lo buscan a uno los rechaza. Y de repente Dios pone en nuestra vida personas que nos andan buscando porque nos necesitan. Y uno dice, ya viene este a fastidiarme. Y tal vez uno puede ser el instrumento de Dios para traer sanidad, ya sea mental, emocional, afectiva, sanidad de cualquier otro índole para una persona. Pero nos hemos vuelto cristianos muchas veces sin compasión. Nos gusta el concepto de que Dios tiene compasión de nosotros, de nuestros pecados. Pero cuando se trata de tener compasión con las personas, somos muchas veces demasiado rechazadores de las personas. Rechazamos a la gente. La Biblia dice que ese día, en medio de uno de los días más tristes de la vida de Jesús, Jesús tuvo compasión de aquellos que lo estaban buscando. Cuando alguien lo busca a usted porque necesita algo de usted, ¿cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? ¿Respondemos con compasión o nos deshacemos rápidamente de las personas? La tercera actitud que veo en este mismo día en Jesús, que dice la Biblia, una vez de que
Él decide que será Él el que le va a dar de comer a una gran multitud. Los discípulos le dicen, ya se acabó la tarde, y los discípulos llegan y le dicen, ¿sabe qué? Ya es tarde, ya es hora de la cena, despacha a esta gente, despáchelo, porque no hay nada que darle de comer. Entonces Jesús le dice, denle ustedes de comer. Los discípulos le dicen, no hay nada que comer. Pero uno de los discípulos mira a un niño y le dice, aquí está este que tiene 5 panes y 2 peces. Ahora, yo me imagino, esto es solo mi imaginación, ¿ok? Yo me imagino que cuando el discípulo señaló al niño que tenía 5 panes y 2 peces, lo estaba haciendo de una manera irónica. Como, ¿y de ahí? Mira toda esta gente. Y usted me dice que le vamos a dar de comer. Bueno, pues aquí está este, ¿verdad? Esto es lo que hay. Esto es todo lo que hay. Pero Jesús le dice, tráiganlo para acá. Jesús dándole valor a lo que había. Jesús dando valor a lo poco que había. Y eso es una gran actitud. Y es una gran actitud, es tan grande que fue lo que movió la mano de Dios para uno de los milagros más increíbles del Nuevo Testamento. Jesús le dio valor a lo que había. Es solo mi imaginación, pero yo me imagino al discípulo diciendo, esto no es nada. Pero Jesús dijo, ¿sabe qué? Con eso yo resuelvo. Con eso Dios puede hacer algo. En un día de lamento, de luto, no solamente tiene que enfrentar eso, sino que ahora tiene que enfrentar la necesidad de darle de comer a las personas que estaban escuchando el mensaje. Y Jesús agarró esos 5 panes y 2 peces y dijo, venga, con esto vamos a hacer algo. Una gran actitud. Una de las razones por las que creo que muchas veces vivimos muy frustrados y amargados en la vida es porque no le estamos dando valor a lo que Dios ya nos ha dado. Y por eso no tenemos gozo, no sentimos paz. Porque tenemos cosas que ya Dios ha presentado en nuestras manos, pero siempre estamos pensando en lo que falta, en lo que no hay. Y entonces esa es la razón por la que nos amargamos, nos frustramos y no le damos valor a lo que Dios ya sí nos ha dado. Pero Jesús vio esas pequeñas cantidades de alimento y dijo, con esto vamos a hacer algo. Le dio valor. A continuación, después de eso, es tan interesante porque la Biblia dice que Él tomó el pan y los peces y ¿qué dice? Los presentó miró hacia el cielo. Y aquí está la cuarta actitud de Jesús en un mismo día. La actitud de la fe. La fe que nos hace ver lo poco que tenemos, pero creer que Dios con lo que tenemos puede hacer algo. Creer de que todavía lo que tenemos para Dios no es imposible multiplicarlo, no es imposible bendecirlo. Con lo poco que usted tiene ahora y más y le añade su fe, Dios puede hacer grandes cosas en su vida. Pero si usted y yo vivimos diciendo, Señor, gracias por esto que tengo, y lo presentamos y le decimos, Señor, tú puedes hacer más con esto, pero al mismo tiempo es dar las gracias. Es como una dicotomía. Por un lado agradecemos, pero también por otro lado creemos que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o esperamos. ¿Cuántos dicen amén? Lo poco que usted tiene ahora en su vida, Dios lo puede cambiar. La pregunta es, ¿nosotros vamos a creer? ¿Vamos a creer que Dios puede? Y la Biblia dice, mire, conforme a tu fe te será hecho. Dígale a su vecino, es conforme a tu fe. Conforme a tu fe.
es hecho. Miren otra cosa que yo veo, otra actitud de Jesús en ese día. Jesús bendijo, la Biblia dice que tomó los 5 panes y los 2 peces y los bendijo. Ahora vamos a hablar de la importancia que es que nosotros cuando hablemos correctamente. Bendigamos, que de nuestra boca salga bendición sobre las cosas que tenemos. Una de las razones por las que muchas veces no vemos milagros de multiplicación en nuestra vida es porque nuestra boca no está en la misma sintonía de nuestra fe. Y por ejemplo, usted tiene un niño o un jovencito que le está dando problemas en esta etapa de su vida, en la adolescencia, un jovencito rebelde, y nuestra boca no está ayudando. Chavalo, vas a ser un delincuente, no vas a hacer nada en tu vida. Si es que sos como tu padre, vas a ser un fracasado como el fulano. Mira, y comenzamos con la boca, en vez de bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia, comenzamos a maldecirla. La Biblia dice que Jesús agarró los panes y los peces, y ¿qué dijo? En vez de decir, hay 5 panes y este pan debe estar duro y estos pecados están hediondos, por Dios, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Verdad? Pero Jesús los agarró y comenzó a bendecir. ¿Qué hace usted cuando está cansado, enlutado? La gente lo ha molestado todo el día. ¿Qué hace usted cuando está en ese estado? Usted comienza a decir, ay, esto ya me tienen harto, y ya comenzamos con la boca. Pero mira qué interesante, al final de uno de los días más tristes de su vida, Jesús estaba bendiciendo. Aunque el milagro de los panes y de los peces es un milagro con un propósito extraordinario, este evento nos da un modelo de las actitudes que mueven la mano de Dios para bendición. Yo creo que nosotros no experimentamos muchos milagros en nuestras vidas porque no tenemos las actitudes que Jesús tenía el día en que hizo esos milagros. Vivimos quejándonos, vivimos maldiciendo, no tenemos compasión de la gente y después queremos que Dios nos multiplique. Pero la Biblia dice, el que se dice que es de Él debe de andar como ¿quién? Como Él anduvo. Ahora, hermano, para esto requerirá esfuerzo. Dios sabe que usted y yo no somos perfectos. Porque usted tal vez ahora mismo, usted estará diciendo, pastora, pero ese era Jesús. Y Jesús era Dios y era perfecto. Recuerda que Jesús vino a la tierra 100% Dios y 100% hombre. Entonces usted dirá, eso lo podía hacer Jesús, pero yo soy un simple mortal. Y es cierto de que nuestra humanidad comparada con la divinidad de Cristo nos deja corto. Pero hay algo que Dios siempre va a recompensar, es el esfuerzo. Dios tiene que ver que nos estamos esforzando. Hay días que vamos a estar fastidiados y se nos va a salir, déjenme en paz, ¿verdad? Pero si en ese momento usted recapacita y dice, ay, esta no era la actitud que tenía que tener en este momento. Usted recapacita y se arrepiente y dice, ¿sabe qué? Yo voy a hacer, Señor, las cosas como tú quieres. Tal vez ese es el día que está fastidiado y no quiere ver a nadie, pero sus hijos están molestando. Y tal vez a usted se le va a salir, ay, ¿sabe? Déjenme en paz, váyanse para otro lado. Pero en ese momento dice, no, ¿cómo hubiera actuado Jesús en esta situación? Jesús hubiera tenido paciencia. Y usted dice, Señor, perdóname, ayúdame a tener paciencia. Dios lee su esfuerzo.
Dios lee su esfuerzo y entonces Dios comienza a recompensar su esfuerzo. Pero tiene que haber el esfuerzo. No podemos ser cristianos sin esfuerzo. Hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Cómo estamos nosotros reaccionando cuando estamos cansados o estamos tristes? O cuando nos interrumpen, pregúntese. La segunda pregunta es, ¿usted piensa en la necesidad de otras personas o solo vive para sus necesidades? ¿Cuánto valoramos lo poco que tenemos? ¿Cuánto valora lo poco? ¿Está amargado por lo que tiene? ¿O por lo que no tiene? Dios no va a hacer nada más grande en nuestra vida hasta que aprendamos a valorar lo poco que tenemos. Dios trabaja así. De hecho, Jesús muchas veces dijo, si en lo poco fuiste fiel, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. Pero el que no valora lo poco, el que no le da importancia a lo que tiene ahora en este momento, el que no bendice lo que tiene en este momento, nunca va a poder accesar a las bendiciones multiplicadas de Dios en su vida. Dice, bendecimos con nuestra boca, con nuestras oraciones lo que tenemos, o estamos diciendo, ay, detesto, tal vez su carrito, en vez de limpiarlo y decir, gracias Señor porque ando en un carrito, pero usted lo ve viejo y cuando lo mira, ¡pah!, lo patea este carro viejo. Bendice lo que tiene. Si cada día repetimos las actitudes de Jesús, entonces usted y yo vamos a vivir una vida de milagros sobrenaturales. Quizás no se va a multiplicar los peces y los panes de esa manera, pero van a venir cosas, Dios va a mandar a su vida cosas inesperadas. Cuando lea en su vida que usted vive con buenas actitudes, que usted va por la vida actuando como Jesús actuaba. Y hasta el día en que, digamos, ya no voy a actuar así, voy a actuar de esta manera, voy a ser más paciente, voy a ser más piadoso con la gente, voy a usar mi boca para decir cosas buenas y no cosas malas. Ese es el día en que usted va a experimentar los mejores milagros de su vida. ¿Cuántos reciben el consejo de esta palabra en esta mañana? Amén. Amén. Gloria al Señor.